En el capítulo anterior conocimos los hechos que desembocaron en la Guerra del Chaco. Largos años de espera para solucionar cuestiones de límites entre Bolivia y Paraguay fueron ahondando la crisis que tuvo su punto álgido en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones de la laguna Pitiantuta. En este capítulo de TVgrafía del Paraguay nos centraremos en las reacciones de ambos países a los sucesos de Pitiantuta y sobre todo en los combates que tuvieron lugar en Boquerón, cuya victoria representa un hito en la historia del ejército paraguayo. Ni bien enterado, el presidente Salamanca de la victoria paraguaya en Chuquisaca ordenó la captura de los fortines Corrales y Toledo en menos de 48 horas. El mando militar hizo notar que contaba con escasez de elementos para la operación, por lo que la orden se retrasó por algunos días. Salamanca insistió en su orden de capturar fortines paraguayos en legítima represalia al asalto inmotivado del fortín Mariscal Santa Cruz. En una entrevista con el general Carlos Quintanilla, jefe de Estado Mayor, dejó bien en claro su propósito intimándolo con las siguientes palabras: General, ejecute la orden. Si hay en ello algún mérito, será suyo. Si surgen responsabilidades, serán mías. El general Quintanilla movilizó su ejército a modo de ejecutar la orden lo antes posible. Cabe mencionar que luego de los sucesos de Mazamaclay, ocurridos en septiembre de 1931, el ejército elaboró un plan de captura de los fortines Toledo y Corrales, pero lo habían retrasado para una ocasión más propicia, que se dio con la retoma paraguaya de Pitiantuta. El 27 de julio de 1932, el coronel Enrique Peñaranda, al mando de un destacamento de 430 hombres, atacó el fortín Corrales, que contaba con una guarnición de 60 soldados que, ante la superioridad numérica, no tuvieron otra alternativa que abandonar dicho fortín. Al día siguiente, luego de avanzar 40 kilómetros, el destacamento de Peñaranda atacó y capturó el fortín Toledo, no sin antes librar un encarnizado combate que se cobró la vida de 5 paraguayos. 2 días después, del fortín Muñoz partió un destacamento boliviano bajo la comandancia del teniente coronel Luis Aguirre, con la orden de tomar Boquerón. La mañana del 31 de julio madrugó a los paraguayos el bombardeo de 3 aviones bolivianos sobre Boquerón. Acabado el ataque aéreo, el comandante Aguirre ordenó el ataque de sus tropas en 3 columnas, bajo la protección de una pieza de artillería. Los paraguayos resistieron durante 2 horas y al momento en que iba a producirse el asalto boliviano, las fuerzas paraguayas simularon la retirada hacia Isla Poy. Lo que las tropas de Aguirre no se imaginaban era que la huida era parte de una estrategia gestada por el teniente Eulalio Facetti, consistente en una fortificación simulada, ubicada en un primer plano, y otra también simulada, a orillas del bosque con cañadón de por medio, ubicada al norte del fortín y con una excelente visión sobre el mismo a manera de emboscada. Cuando se acercaron los bolivianos, los hombres de la guarnición se dirigieron a sus puestos de combate y desde allí se dispusieron a recibir a los bolivianos con un ala de fuego sorpresiva y fulminante que destruyó a una de las 3 columnas y aniquiló a más de 100 de soldados, matando inclusive al propio comandante del destacamento, el coronel Aguirre, asumiendo en su reemplazo el teniente coronel Manuel Marzano. Aprovechando el desconcierto, los paraguayos escaparon sin sufrir una sola baja.
A raíz de la retoma de Pitiantuta, que significaba el agravamiento de la cuestión chaqueña, el gobierno paraguayo decretó el 23 de julio de 1932 la movilización de ciudadanos aptos para la defensa de la patria. El trabajo estuvo encomendado al Estado Mayor General, que se encontraba a cargo del mayor Juan Bautista Ayala. Además, en la misma fecha fue creado el cargo de comandante en jefe del ejército, que fue asignado al general Manuel Rojas, quien al mismo tiempo integraba un Consejo de Defensa Nacional junto con los generales Manlio Shenoni y Patricio Alejandrino Escobar. Tras la asunción de Eusebio Ayala a la presidencia paraguaya, la concepción de la defensa del Chaco cambió rotundamente, y es así que el 24 de agosto fue creado el primer cuerpo de ejército que inmediatamente partió rumbo a Isla Poí. Hay que destacar que la experiencia adquirida para la movilización realizada en 1928 fue determinante para las fuerzas paraguayas, ya que gracias a esto, en 1932, la concentración de contingentes fue realizada con gran orden y rapidez. Esta situación fue una sorpresa para el propio enemigo, pues el Estado Mayor boliviano jamás se imaginó que el Paraguay inerme y anarquizado podría movilizar y concentrar en el campo de batalla a 16.000 hombres armados y equipados en apenas 16 días. Por el lado boliviano, en contraste al esfuerzo total y decidido del Paraguay, el gobierno de Salamanca decretó la movilización parcial. Esto obedece a que el mando militar consideraba que en el Chaco era imposible sostener un número mayor de 5.000 hombres, no solo por las dificultades de aprovisionamiento de víveres y municiones, sino por la falta de agua en todo el territorio. En los primeros 6 meses de hostilidades, el ingreso de los bolivianos al Chaco fue lento y difícil, debido a las enormes distancias, la falta de medios de transporte y la escasez de recursos. Haciendo una comparación para llegar a concentrar sus fuerzas y presentarse en frente de batalla, el Paraguay lo hizo en 36 días, mientras que Bolivia pudo hacerlo en 4 meses, lo que le costó la pérdida de las posiciones de los fortines Boquerón, Yucra, Arce y Alihuata. Recordemos que Boquerón fue el tercer fortín paraguayo tomado por los bolivianos dentro del marco de represalias por la retoma de la laguna Pitiantuta. El fortín fue establecido como vanguardia a 60 kilómetros al sudoeste de Cacique Ramón, Isla Poí, y a 143 kilómetros de Punta Riel de Puerto Casado. Para realizar el ataque al fortín Boquerón, todo el mes de agosto las fuerzas paraguayas fueron concentrándose en Isla Poí, convertido en el puesto de comando del teniente coronel Estigarribia. El lugar fue renombrado como Villa Militar y se encuentra situado a 80 kilómetros de Punta Rieles y a 60 de Boquerón. En pocos días este fortín se convirtió en sitio de agrupación de reservistas. En sus alrededores se instalaron campamentos militares, grandes talleres, depósitos de materiales, etc. Mientras, las tropas bolivianas al mando de Manuel Marzana fortificaron el fortín a la espera de la represalia paraguaya. Los bolivianos utilizaron Boquerón. Ellos prepararon suficientemente el terreno para enfrentar cualquier tipo de ataques. ¿De qué manera? Con campos de tiro, nidos de ametralladora y trinchera en todos los puntos. Estamos en las trincheras, la última línea de defensa del fortín. La zanja de comunicación de 1,50 m de profundidad, y a nuestra espalda, cada 5 metros, las posiciones de los tiradores. Marzana recibió la orden de no abandonar Boquerón de ninguna manera, prefiriendo morir en su defensa antes de dar el parte de retirada. Según el mando boliviano, quebrantar la ofensiva paraguaya en este punto será suficiente para desmoralizar al enemigo y sobre todo para dar un desmentido ante América de otra propaganda paraguaya sobre la incapacidad del altiplano. Las fuerzas que disponía Marzana antes de iniciarse la batalla no eran de 1.200 hombres, como calculaba Estigarribia, sino de 449 personas armadas de 350 fusiles y varias piezas de artillería pesada. Otros autores, por su parte, sostienen que la cantidad de los defensores bolivianos de Boquerón ascendían a unos 800 hombres, si se tienen en cuenta los refuerzos que llegaron hasta el fortín durante los días de combate. Para contrarrestar lo que se consideraba una cierta posibilidad de ataque de gran envergadura, el general Carlos Quintanilla, comandante boliviano en el Chaco, propuso a su gobierno el ataque al fortín Nanagua y al fortín Rojas Silva. El primero fue descartado y se llevó adelante el segundo, capturando el fortín casi sin combatir el 6 de septiembre.
Al día siguiente, 5.000 hombres del primer cuerpo de ejército paraguayo comenzaron a marchar rumbo a Boquerón. Estigarribia sabía que el fortín estaba ocupado por aproximadamente 1.200 bolivianos y consideró que 5.000 soldados eran más que suficientes para arrollarlos en pocas horas. El 8 de septiembre, aviones de exploración y centinelas de puestos avanzados dieron la voz de alarma a los bolivianos de que los paraguayos se estaban acercando a Boquerón. 5.000 hombres de las 3 armas del ejército paraguayo estaban listos para hacer trizas de Boquerón, defendido por solo unos 700 u 800 hombres. La realidad fue otra. Se necesitaron 20 días de constante asedio para derrotar a los sitiados, que sucumbieron por la falta de elementos básicos para su sostenimiento: agua, alimento y municiones. Luego de 7 horas de marcha, las fuerzas paraguayas alcanzaron el primer objetivo, Pozo Valencia, también llamado Pozo Negro, en cuyas cercanías se tuvo una escaramuza de poca importancia con los bolivianos. Al día siguiente, la columna paraguaya reanudó la marcha penetrando en una zona peligrosa. Además, se desconocía absolutamente la situación del enemigo y del terreno. No se habían hecho los vuelos de reconocimiento para explorar las condiciones del terreno y la organización de la defensa del fortín. Llegados a las cercanías del fortín Boquerón, en la noche del 8 de septiembre se realizó un somero reconocimiento hacia el este del fortín. Pero la ubicación exacta del mismo era un misterio para los paraguayos. Los hombres del regimiento Curupaytí, que habían sido desalojados en el combate del 31 de julio, pidieron para sí el honor de actuar en el centro de la línea, con el anhelo de ser los primeros en ingresar al reducto. El amanecer del 9 de septiembre anunciaba un día de calor sofocante. A las 5:30, el cerrojo formado por las unidades paraguayas, a la señal de un primer tiro de artillería, empezó su sigiloso acercamiento al fortín. Uno de los brazos lo hizo a través del tupido monte, mientras que el otro lo hizo a campo traviesa. Las fuerzas bolivianas que habían pasado la noche en vela estaban a la espera de cualquier señal. A las 7 en punto, un estridente «¡Viva el Paraguay!» hizo cundir la alarma dentro del fortín y los bolivianos empezaron a abrir sus bocas de fuego, derramando una oleada de plomo sobre las fuerzas paraguayas, logrando paralizar a los atacantes. Luego de varios ataques frontales que causaron numerosas bajas a los paraguayos, llegaron en su avance hasta un centenar de metros en las posiciones bolivianas, en algunos sectores, y a menos de 40 en otros. El nutrido fuego de la fusilería y de las ametralladoras bolivianas diezmó y misericordia las filas paraguayas, imposibilitando todo propósito de capturar el fortín. Y se pensaba que con la superioridad numérica, atropellando o con ataques frontales, se iba a conseguir romper las líneas bolivianas. Y era atropellar barreras de plomo. Era campo abierto y 8 veces se intentó en ese 9 de septiembre y era imposible. Y era un desastre otra vez para el ejército paraguayo, un desbande general el 9 de septiembre. Menos mal que al teniente coronel Marzana no se le vino a la cabeza, digamos, de un contraataque, porque le iba a llevar al ejército paraguayo hasta Isla Poí sin inconveniente. Sumado a esto, una serie de imprevisiones, fruto de la inexperiencia, imposibilitó a los paraguayos romper la formidable barrera de fuego de los bolivianos, muy bien parapetados en sus fortificaciones. Si bien se tenían 2 baterías, además de 2 morteros en cada regimiento, fusiles, ametralladoras y ametralladoras pesadas, la participación deficiente de la artillería en apoyo de la infantería, fruto del desconocimiento del terreno, fue uno de los factores en contra de los atacantes. Entretanto, desde Yucra, los bolivianos enviaron refuerzos que fueron atacados por los paraguayos, causando numerosas pérdidas, así como prisioneros. Los sobrevivientes huyeron desordenadamente hacia Yucra. Horas después, otra columna volvió a partir rumbo a Boquerón y también se enfrentaron a los paraguayos por el camino, siendo nuevamente derrotados. Los paraguayos se pusieron todos al costado del camino y a machetazos le mataron a los 600 que venían, 600 bolivianos, y los 600 fusiles más 10, póngale usted 100 cartuchos de guerra cada uno, multipliquen por 600.
Son 6.000 cartuchos que nos sirvió para continuar la guerra. La fogosidad del ataque paraguayo dio la impresión de un innegable triunfo sobre los bolivianos, que el recién nombrado comandante del mismo regimiento, Juan Rovira, evacuado por heridas, informó a su llegada a Villa Militar de la victoria paraguaya. Noticia inmediatamente transmitida a Asunción, donde la población entusiasmada se volcó a las calles en medio de una algarabía generalizada. Pero la realidad era bien otra, y para no desmoralizar al público, desde ese momento se le negó toda información sobre la real situación del ejército paraguayo en Boquerón. Durante los siguientes 20 días de batalla se le darán escuetas informaciones sobre luchas aisladas y escaramuzas producidas en los alrededores de Boquerón. Al final de aquel primer día de batalla, en filas paraguayas reinaban la confusión y el desconcierto, lo que fue aprovechado por una compañía boliviana para entrar en Boquerón con refuerzos. Además, las fuerzas paraguayas fueron aquejadas por un nuevo enemigo, que era el terrible tormento de la sed. Tras la primera jornada, que representó una derrota para los paraguayos desde su comando en Villa Militar, Estigarribia se vio obligado a reconocer que su confianza en una rápida conquista del Fortín a manos de los bolivianos era imposible. La táctica utilizada no dio los frutos esperados. Por dicho motivo, el 10 de septiembre, en acuerdo con el mayor Fernández, comandante de la división atacante, convino en sitiar el Fortín, cortando el cordón umbilical que unía a Boquerón con el Fortín Arce, vía de acceso de los refuerzos bolivianos, encerrándole en un férreo círculo. En realidad, el 9 de septiembre, esos ataques frontales, eso sirvió de escuela. Ahí los paraguayos aprendieron que los ataques frontales no iban a funcionar en el Chaco. Y el 10 de septiembre se inició la idea militar que Estigarribia le llevó a la consideración internacional. Hasta hoy se estudia en varias escuelas de guerra, ¿verdad? Se analiza esa estrategia de guerra que sirvió, ¿verdad? El famoso corralito, ¿verdad? El 10 de septiembre se inicia el corralito, es sitiar el Fortín, ¿verdad? Y nunca más los ataques frontales, más para distraer al enemigo. Eso sí, se hacía ataques frontales para disimular el corralito, o sea, para desbandar los flancos y cerrarse hacia atrás. Para eso se hacían los ataques frontales, pero con el primer día se aprendió y definitivamente que los ataques frontales no funcionarían, y más por campo abierto. Las fuerzas paraguayas estaban muy afectadas moralmente por el fracaso del primer día de batalla, por lo que la operación de rodeo se llevó a cabo de una manera bastante irregular, llegando a completarse el cerco recién después de 3 días. Los regimientos Corrales, en Torono, y un batallón del general Aquino fueron destinados a cortar el camino Yucra-Boquerón, donde llegaron luego de un día de empeño y luego de sufrir los inmisericordes embates de la sed. Cuando Marzana se dio cuenta de la táctica de rodeo desarrollada por los paraguayos, impartió órdenes terminantes para que se ahorre munición con mira siempre a prolongar la resistencia hasta el último cartucho. Desde que se completó el cerco, el ataque paraguayo y la consiguiente reacción boliviana tuvieron momentos dramáticos. Por un lado, la artillería paraguaya buscaba denodadamente destruir el Fortín, y por el otro, los bolivianos se defendían como podían, inclusive con el apoyo de la aviación que arrojaba bombas en filas paraguayas. Desde Muñoz, el comando boliviano buscaba afanosamente romper el cerco impuesto por los paraguayos y restablecer las comunicaciones. La misión fue encomendada al destacamento de Enrique Peñaranda, que contaba con 550 soldados y un escuadrón de caballería al mando del mayor Moscoso. Pero la misión boliviana no pudo cumplir su cometido. Los días siguientes, el destacamento Peñaranda reiteradamente trató de romper el cerco paraguayo, pero siempre fueron en vano. Solo un puñado de hombres al mando del célebre capitán Víctor Ustares logró burlar las posiciones paraguayas e introducirse en el Fortín sitiado. Poco después, durante un recorrido de patrullaje, enfrentado a una posición paraguaya, Ustares cayó fulminado. Tenemos a la vista la asta bandera. Y dice la historia que a 15 pasos de la asta bandera, solo que no sabemos la dirección, está la tumba del capitán Víctor Ustares, un famoso patrullero boliviano que quieren compararlo con Irala Fernández, el Yacaré-Valleja paraguayo, digamos, que murió acá, hacia el sur, sobre la picada Yucra, un 13 de septiembre. Y lo mata el famoso cabo en ese tiempo, Patricio Colmán, que se lo conoce después como el general Patricio Colmán, ¿verdad? Y dice que está acá la tumba del
famoso bombero bolí, como le llamaban los paraguayos. El 16 de septiembre, el Frente Paraguayo fue reforzado por los cadetes de la escuela militar que formaban el regimiento Boquerón y estaban comandados por el mayor Arturo Bray. Juntamente con las otras unidades, la totalidad de soldados desplegados en Boquerón fue de unos 7.000 hombres aproximadamente. Hay que aclarar que en este punto varían las cifras según diferentes autores. En la mañana del 17, los paraguayos atacaron encarnizadamente el fortín con apoyo de artillería, siendo respondidos de igual manera por los sitiados desde sus posiciones avanzadas y sus formidables nidos de ametralladora. Al día siguiente, los paraguayos intentaron nuevos asaltos, pero sin lograr abatir a los bolivianos. En tanto, los sitiados apenas tenían víveres para un día más y agua en cantidad insuficiente para abastecer a los defensores. Un pozo de agua fue destruido por la aviación paraguaya. El otro estaba ubicado expuesto al fuego enemigo, tal que solo era posible acercarse en horas de la noche, mientras que en el tajamar varios cadáveres se pudrían. En estas condiciones, continuó el sitio. El 23 de septiembre, las fuerzas paraguayas finalmente lograron cerrar por completo el cerco que rodeaba a los bolivianos, cortando toda comunicación con los destacamentos que se encontraban en los alrededores de Boquerón. Después de esta acción, ya solo era cuestión de tiempo para que el baluarte de las fuerzas de Marzana caiga rendido. Para el 28 de septiembre, los bolivianos llevaban días sin víveres y las reservas de municiones estaban agotadas. Esa tarde del 28, los generales Montes y Osorio volaron sobre Boquerón y lanzaron una proclama a los sitiados solicitando algo imposible: 10 días más de inquebrantable resistencia y la victoria será nuestra. Sin embargo, el anillo de hierro paraguayo estaba próximo a estrangular los últimos componentes de la defensa e inician un hostigamiento con toda clase de armas. Esa noche, Marzana convocó a sus oficiales y luego de unos minutos se decidió a pedir a los paraguayos una capitulación con honor o perder Boquerón a punta de bayoneta. En tanto, las fuerzas paraguayas que asediaban al fortín Boquerón se estaban preparando para un ataque general y definitivo. Estigarribia, él tomó la decisión de tomar Boquerón, cueste lo que cueste. Poco tiempo antes de la hora marcada para el inicio del ataque, desde Punta Brava, 2 soldados bolivianos salieron con bandera blanca llevando un mensaje del comandante Marzana, en el cual solicitaba entrevistarse con Estigarribia. En principio, la idea era solicitar una tregua para precautelar la vida de los defensores bolivianos que quedaban con vida, pero las tropas paraguayas entendieron que se trataba de una rendición y saliendo de sus posiciones, en muy pocos metros de las trincheras bolivianas, directamente ingresaron en el fortín. Momentos después, con los brazos en alto, uno tras otro, los escuálidos pero heroicos defensores del reducto fueron saliendo por la escalinata. Con la rendición de los bolivianos se puso punto final a una de las batallas más importantes de la guerra. Los paraguayos se abalanzaron dentro del fortín, pero grande fue su sorpresa al constatar las precarias condiciones en las que sus enemigos realizaron tamaña defensa. El júbilo por la rendición de Boquerón quedó opacado ante la imagen del hospital de sangre del fortín. En una parte del camino, cuenta Heriberto Florentín, se encontraba el hospital de sangre de Boquerón lleno de enfermos totalmente masacrados por la metralla, algunos todavía sin venda, otros con varios miembros cercenados por la bala, otros muertos con un olor a estiércol que daba asco. Era el hospital de sangre de Boquerón, era una cosa, un montón de cuerpos informes y con un olor a podredumbre fuerte. Sobre la cantidad de bajas sufridas tanto en campamento paraguayo como boliviano, existen distintas opiniones. Los muertos bolivianos durante los días de combate fueron 2.500 hombres aproximadamente. Vale aclarar que la mayoría de estos murieron en los diversos intentos de ingresar al fortín con el fin de socorrer a los sitiados. Mientras, el número de muertos paraguayos también asciende a la cifra de 2.500 soldados, además de miles de heridos. Según diversos autores, la cantidad de prisioneros tomados en Boquerón varía desde 600 hasta 900 soldados bolivianos.
En Boquerón ellos perdieron la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque Boquerón era una batalla de doble frente. Uno, con los paraguayos que atacaban para conquistar Boquerón. Uno. Y segundo, contra la gente de la 4ª y la 7ª División Boliviana. La 4ª que venía del Fortín Arce y otros que venían del Fortín Ramírez, de hacia arriba. Y le tomaron a nuestros cadetes de espalda ahí. La batalla de Boquerón fue de vital importancia para el transcurso de la guerra, ya que marcó profundamente a ambos bandos. Por el lado boliviano, la resistencia de Marzana y sus valientes soldados fue ampliamente utilizada por el gobierno boliviano para ocultar lo que había sido una derrota estratégica. Por las condiciones en que se dio la resistencia, los periódicos afirmaban que los defensores de Boquerón habían escrito la página de oro de la historia boliviana. Los días de batalla sirvieron para revelar un problema entre el mando militar y el presidente Salamanca, a tal punto que el 1 de octubre el gobierno, todavía ignorante del desenlace en la batalla, envía un angustioso pedido de noticias sobre la situación en Boquerón al general Quintanilla, en ese entonces comandante de las fuerzas bolivianas desplegadas en el Chaco. La falta de comunicación del Ejecutivo en los altos mandos militares fue un problema que aquejó al gobierno de La Paz desde el inicio de la guerra. Basta con mencionar que el reporte del primer día de enfrentamientos en Boquerón, que se saldó con victoria boliviana, indicaba que ante la derrota, el teniente coronel José Félix Estigarribia había tomado la decisión de suicidarse. Tras la derrota boliviana en Boquerón, el general Filiberto Osorio fue sustituido en el puesto de comandante del ejército por el general José Lanza. En lo político, la caída de Boquerón afectó bastante al gobierno de Salamanca, que recibía furibundos ataques de diversos sectores, en especial de la oposición, que exigía, entre otras cosas, su renuncia. Estigarribia decía, el Paraguay en ese momento jugaba su destino. Bolivia, ¿qué jugaba? Una posibilidad, dice. Una de las 3 posibilidades. O entrar pacíficamente al Chaco, o conquistar el petróleo, o ganar la provincia de Chiquito y solucionar su problema político. Para el Paraguay, Boquerón fue un bálsamo que renovó los bríos de todo un país. Principalmente, la victoria probó que el enemigo al que se temía podía ser vencido y desde ese momento la unidad nacional saldría consolidada.